tal? Muy buenos días, hermanos, hermanas. ¿Cómo ha ido la semana? Espero que bien. No, lo siguiente. Pues en esta ocasión, para seros sinceros, tenía pensado compartir otro tema, pero como que Dios puso otro mensaje en mí, porque bueno, seguimos con la revolución de Jesús. Este ya sería el cuarto mensaje y en esta ocasión quería pues ya acabar la serie porque ya son 4 mensajes, yo creo que ya es bastante, aunque bueno, hay series que son como hasta 20 y 30 mensajes, pero yo quería hacer algo breve, algo corto, ir al grano sobre el mensaje y la obra de Jesús aquí en la tierra. Y hoy quería acabarlo, pero como que Dios quería que hablara de algo muy muy importante, que es la paternidad de Dios. El que pudiéramos aprender y ver qué significa que Dios es nuestro Padre. Por eso he titulado este mensaje Una paternidad inesperada. Y quisiera que me acompañaras a Juan capítulo 5, versículos del 15 al 18. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar aquí reunidos online. Gracias por la oportunidad de seguir reuniéndonos presencialmente los sábados. Gracias porque somos llamados hijos, porque somos parte de tu iglesia, somos parte de tu proyecto, porque tú soñaste un día con nosotros, nos creaste. Gracias por darnos la vida y por dárnoslo todo. Te pedimos, Padre, que te muevas con total libertad, que toques los corazones de los que te están escuchando, que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través de mí, que seas tú el que se lleve toda la gloria. Yo simplemente transmito lo que me has dado, lo que me has enseñado y lo que me has mostrado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a ser fiel en lo que dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como vemos en este pasaje en Juan capítulo 5, es el momento en el que Jesús está sanando al paralítico de Betesda. Es un momento que todos conocemos. Y claro, era el día de reposo, el sábado, el Shabbat para los judíos, ¿no? Y en ese día sabemos que no se podía trabajar. Era un regalo de Dios, lo que ellos lo habían entendido como una práctica súper ortodoxa a cumplir. Pero en parte era un regalo que Dios había dado a su nación. Un día de descanso, que lo pudieran dedicar a Él, a la adoración, al reunirse como comunidad, al congregarse para juntos adorar a Dios, juntos como familia disfrutar, descansar, recuperar fuerzas. Lo habían malentendido ese día, pero ese no es el tema. La cosa es que Jesús en ese día había sanado a un paralítico. Y los judíos, fariseos y saduceos, que siempre estaban buscándole a Jesús algo para criticarle, estaban ahí: ay, mira, lo ha sanado en el día de reposo. En vez de maravillarse de que había hecho un milagro, cualquiera de nosotros estaría maravillado, estaría flipando, porque un paralítico que llevaba años, bueno, toda su vida ahí tirado, postrado en el suelo, estaba caminando por su propia fuerza, con sus propios pies, estaba caminando. Y en vez de flipar, estaban buscando cómo juzgar a Jesús, cómo acusarle. Pero lo más curioso es que lo que más les provocaba, lo que más les irritaba era que Jesús se autoproclamaba Hijo de Dios. Hijo de Dios. Porque en aquella época los judíos tenían una percepción de Dios un tanto errónea. Sí que es verdad que el Dios en el Antiguo Testamento parece algo más severo, pero ellos veían a Dios como un ser indiferente, un ser inaccesible, un ser que estaba solamente esperando que cumplieran las normas que un día se les dio a través de Moisés.
Por eso el hecho de que alguien viniera y hablara de Dios como Padre, algo totalmente rompedor, algo revolucionario, y por esta razón que decidí incluir este pasaje y este tema dentro del mensaje de Jesús, dentro de la revolución de Jesús, porque el hecho de que Jesús presentara a Dios como un Padre, como su propio Padre, pero Padre para todos, era algo revolucionario. Y puede parecer que no tiene importancia, pero el hecho de la percepción que nosotros tenemos de Dios es sumamente importante. Y quisiera que te quedaras con la siguiente frase. La imagen que tengas de Dios determinará tu relación con Él. Déjame que te lo repita. La imagen que tengas de Dios determinará tu relación con Él. Y si parece esto muy novedoso que solo está en el Nuevo Testamento, acompáñame a Oseas capítulo 11 versículo 1, que dice: cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Isaías 64, 8. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Ya vemos que en el Antiguo Testamento Dios se presenta a sí mismo como un Padre. Vemos incluso cómo los profetas se refieren a Él como un Padre que cuida, protege y está al tanto de su nación, de la niña de sus ojos de Israel. Pero su pueblo se había enfocado en cumplir la ley. Porque ellos pensaban que cuando más obedientes fueran a la ley, antes vendría el Mesías superguerrero, el Mesías superpoderoso, que sí que es verdad que era no super, sino todopoderoso, Jesús. Pero ellos esperaban a un guerrero que los librara de Roma, como ya hablamos en mensajes anteriores. Y su creencia era que cuanto más obedientes eran, que en el momento en que consiguieran que toda la nación obedeciera la ley de Moisés, el Mesías vendría y se cumplirían todas sus profecías. Por eso habían encajonado a Dios, lo habían limitado, habían hecho de todo lo que es una relación con Él un conjunto de reglas y normas. Y puede parecer del pasado, pero es que hoy en día hay así de predicadores, así de pastores, que se suben a los púlpitos enfadados, porque es que siempre se ven enfadados, con Biblia en mano, reprendiendo, hablando, o sea, reduciendo el evangelio a normas, a leyes, incitando a la gente a que simplemente reduzca el evangelio a eso. Y ahí es cuando luego empiezan a acusar a grupos ajenos. Ellos son malos, nosotros somos buenos. Ellos son herejes, nosotros tenemos la sana doctrina. Se enfocan tanto en la ley que olvidan el amor de Dios. Pero tan importante es la ley como el amor. Tan importante es el amor como la ley. Y el hecho de descuidar una cosa, sea cual sea de las dos, puede producir no solo errores, sino un gran dolor y una distorsión de quién es Dios en realidad. Y todo esto me recuerda a cuando yo tenía 12 años. Yo me crié, pues muchos lo sabréis, en una iglesia mormona. Hasta los 20 años estuve congregándome ahí. Y en esa iglesia, en mi época, suena como si fuera viejo, pero no lo soy. Pero cuando yo cumplía 12 años y cuando cualquiera cumplía 12 años significaba que dejabas la escuelita, dejabas de ser un niño y pasabas a ser un joven. Entonces, una de las cosas que se hacían era darte una especie de librito blanco, no recuerdo bien el nombre, pero te daban un librito en el que había un conjunto de normas y reglas que tenías que cumplir. Era básicamente lo que se esperaba de un mormón en aquella edad, en la adolescencia.
Y ahí podías encontrar pues normas sobre la vestimenta, sobre cómo hablar, cómo relacionarte con los amigos, noviazgo, cómo honrar a tus padres, o sea, de todo. Y yo recuerdo que lo leía porque no era muy largo y me sentía mal. Me sentía mal, pasé una época, realmente estaba en primero o segundo de la ESO y fue una época en la que me sentía constantemente culpable. Recuerdo que hasta tenía pesadillas constantemente, y esto fue durante un año, año y medio, en el que constantemente tenía pesadillas sobre el juicio, sobre el apocalipsis, sobre que sería condenado, que iría al infierno, porque leía el libro y era incapaz en mis fuerzas de cumplirlo todo a rajatabla. Sí, podía cumplir con una cosa, podía cumplir con otra, pero me era imposible cumplir con todas las expectativas que habían en ese cuaderno. Y es que encima nadie hablaba de la gracia, nadie hablaba de la vulnerabilidad del ser humano, nadie hablaba de que el ser humano es incapaz por sus propios medios de cumplir con todas las leyes, con todo lo que se espera de un cristiano. Nadie da la talla, nadie. Pero a mí eso nadie me lo dijo. Y yo me esforzaba, me esforzaba. Y mi relación con Dios era todo el rato pidiendo perdón, lleno de culpabilidad, lleno de vergüenza. Porque veía a Dios como un ser, como un juez indiferente a mi dolor, indiferente a mis preocupaciones, a mis ansiedades. Lo veía como un ser, sí, todopoderoso, pero que estaba al tanto de mis errores, que estaba fijándose, esperando a que yo metiera la pata, a que yo me equivocara para juzgarme y señalarme. Esa era la imagen que yo tenía de Dios. Con los años, sí que es verdad que todo eso cambió, porque, bueno, en la adolescencia pues seguía estudiando, estaba con la música, con el deporte, y estas preocupaciones se fueron yendo, es verdad, pero todo cambió. Mi relación con Dios, puedo decir que cambió. Después de mi conversión, de conocer a Jesús a mis 20, 21 años, pero a los 22 años, o 23, sí creo que eran 22, tuve la oportunidad de ir a un campamento cristiano. Y conocí a un joven, a un chaval, que hizo que cambiara toda mi percepción acerca de Dios. Este chico, pues, estaba en la misma habitación en la que yo dormía con el resto de chicos y a veces pues nos reuníamos para preguntar, oye, ¿de qué iglesia eres? ¿Cómo conociste a Jesús? O sea, lo que suele hablarse en un campamento. Bueno, cristiano, ¿no? Y él estaba hablando y me enseñó una foto suya de años atrás. Y te puedo decir que ese chico era otro. El chico de la foto tenía por lo menos 30 o 40 kilos más del que yo conocía, del que tenían presente delante mío. Y él me dijo, mira, yo me crié sin padre. Mi padre falleció cuando era pequeño. Y eso desarrolló en mí una carencia, un vacío, falta de autoestima. Yo era tartamudo, tenía problemas de sobrepeso. Me costaba mucho relacionarme con otras personas. No me gustaba a mí mismo, tenía falta de autoestima. Pero en el momento que conocí a Jesús, entendí que no solo tenía un Salvador, sino que tenía un Padre Celestial que me amaba tal y como soy. Y se ve que esa relación que empezó a cultivar con Dios Padre lo transformó por completo. El saber que había un ser todopoderoso que se hacía llamar su Padre, que lo había adoptado, que lo amaba incondicionalmente, lo transformó por completo. Dejó de ser tartamudo, empezó a tener seguridad en sí mismo, empezó a relacionarse con otras personas, empezó a hacer deporte, adelgazó un montón, se puso en forma. Y todo porque sabía que había un padre que confiaba en él, que había un padre que lo respaldaba, que había un padre que lo amaba, que había un padre que le decía, adelante hijo mío, tú puedes, yo estoy contigo. Y eso lo transformó. Y yo quería eso en mi vida. Yo quería esa relación. Y gracias al testimonio de este chico
yo empecé a relacionarme con Dios. Ya no de una forma litúrgica, ya no de una forma todo ritual, siguiendo un protocolo. No. Empecé a relacionarme con Dios como mi padre. Como un niño va a su padre. Y le pregunta, y le pide, y hasta se queja. Con toda la naturalidad del mundo. Por eso es súper importante la percepción que tengas de Dios. Pero entonces, sabiendo que Dios es nuestro Padre, ¿cuáles son las funciones que un padre, o las responsabilidades que un padre tiene? ¿Qué es lo que hace que un padre sea padre? Porque no solamente es el haber engendrado, que también. Pero yo creo que realmente la paternidad se ejerce y se desarrolla mientras se realizan estas 6 cosas. Estos 6 puntos. Primer punto, un padre da identidad. Gálatas 4:7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Vivimos en una época en la que hay una gran crisis de identidad. Como vemos, el enemigo está intentando confundir a los más jóvenes. Y ya no solo a los más jóvenes, sino a los niños, desde las escuelas, cuestionándoles su identidad, confundiéndoles acerca de eso. Todos conocemos lo que es la ideología de género y todo lo que está provocando y todo lo que va a provocar de aquí a unos años, porque de aquí a unos años veremos las consecuencias de todo lo que les están enseñando en el colegio, porque de eso no se habla y seguro que no se va a hablar. Pero cómo el enemigo ataca la identidad de los jóvenes, de los niños, incluso de los más adultos. ¿Cómo tentó el enemigo a Jesús una vez que se bautizó en el desierto? Una vez que se bautizó y fue al desierto. Con su identidad. Si eres hijo de Dios, todos sabemos cómo sigue. Con su identidad. Intentamos autodefinirnos con etiquetas, cosa que nos limita. Y a veces incluso, en los peores casos, dejamos que pecados, errores, nos definan. Pero un pecado jamás te va a definir. A ti te define aquel en el que crees, que es Dios. Porque dice Juan, capítulo 1:12, que todos los que creyeron en Jesús, se les fue dada la potestad de ser hijos de Dios. Y ya no somos huérfanos, somos hijos, con todo lo que eso implica. Porque un padre, el primer regalo que da, como una vez dijo el hermano Daniel, es el nombre. Un padre, lo primero que hace con su hijo es darle identidad. Y no solo un nombre, sino el apellido. El apellido te da idea de origen, de pertenencia, de tú eres tal persona, pero formas parte de esta familia. Es comunidad, es cuidado, es el ser parte de algo, de un linaje. Y para Dios el linaje es importantísimo. Por eso que vemos tantas genealogías a lo largo de la Biblia. Sí, esas partes que te saltas, porque somos sinceros, no las saltamos. Muchas veces, yo me incluyo. Lo segundo que hace un padre es que escucha. Salmos 116, versículos del 1 al 2 dicen, amo a Jehová, pues me ha oído. Mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. ¡Wow! Amo a Jehová porque ha oído. Y fíjate que no solo ha oído tus alabanzas, tu adoración, tu gratitud, tus súplicas. Y si te fijas bien, estamos en Salmos. El libro de los Salmos sí que son cánticos a Dios, pero la gran mayoría son cánticos en mitad de circunstancias adversas, en mitad de problemas y de súplicas. Y para los que seamos padres, un padre siempre escucha a su hijo.
Yo tengo mi hijo Lucas que ahora está en esa etapa de, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Y luego sí. Papá, ¿te puedo hacer muchas preguntas? Sí, hijo. Y quizás te repite la misma pregunta 20 veces. Lo mismo. Pero tanto a mí como a mi esposa nos gusta responderle siempre igual. Lucas, mira, esto es por esto es por esto. Y a veces dice, a ver, ¿me explicas esto, papá? Y ya sabe, pero le gusta. Y yo creo que Dios es así con nosotros. Él como Padre está siempre dispuesto a escucharnos. A Él le gusta que vayamos a Él a preguntarle, a hablarle, a compartirle, incluso a quejarnos y a llorar cuando la cosa no va bien. Hay muchos que dicen que no, que a Dios es todo reverencia, es todo seriedad, y sí que tenerle reverencia, obviamente, pero que cambian hasta el tono de voz cuando oran. Se ponen rígidos. Cambia hasta su postura. Empiezan a recitar salmos, versículos de la Biblia. ¿Y tú te imaginas hablando con tu padre? Bendito sea Señor nuestro. ¿Qué tal, padre? No. Yo cuando veo a mi padre, ¿qué tal, papá? ¿Cómo va? Un abrazo. Y hablamos con toda la naturalidad del mundo. Y así es Dios con nosotros. Él espera que acudamos a Él, sea la hora que sea. Él escucha. Tercer punto, cuide y provee. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos, ojo, malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Nos está llamando malos por toda la cara. Y sí que es verdad, somos padres imperfectos. Yo a veces pierdo la paciencia con Lucas. Yo a veces reconozco y soy consciente de que no soy lo bueno o el buen padre que tendría que ser. A veces tendría que hablar con más dulzura. A veces tendría que ser más estricto cuando toca. Me cuesta mucho mantener ese ritmo. Pero siempre intento que a mis hijos no les falte de nada. En mis limitaciones, en mis imperfecciones. Y aún así Dios me llama malo. Y Dios, a ti también, tú tampoco te libras, a ti también te llama malo. Pero aún así, Él nos ama. Y dice que si nosotros luchamos por nuestros hijos de esta manera, los cuidamos, los protegemos, miramos que no les pase nada malo, cuánto más Dios, que es perfecto y que todo lo puede y que todo está en su mano. Y esto tendría que darnos tranquilidad. Y es que a veces sí que tenemos fe en Dios, pero nos falta fe en lo que Él puede hacer por nosotros. Es como Israel. Israel había visto un montón de milagros. Habían visto estoy hablando de la generación que fue liberada de Egipto. Pero luego se quejaba porque no tenían pan. No tenían comida. Luego se quejaban porque se habían cansado del menú del maná. Tenían fe en Dios, pero les faltaba fe en lo que Dios podía hacer por ellos. Un padre, cuarto punto, enseña y corrige. Hebreos 12, versículos del 5 al 7. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Esto puede parecer fuerte. Pero todos los que somos padres sabemos que que lo más duro como padre es primero ver a nuestros hijos sufrir. Cuando están malitos, cuando están tristes, cuando les ha pasado algo en el colegio. Eso es lo más doloroso. Pero lo que les sigue es el tener que disciplinarlos, el tener que corregirlos. Porque sí que lo fácil como padre sería consentirlos en todo. Verlos siempre contentos, verlos siempre alegres, poder darles chuche, poderlos llevar al parque, poder complacerlos en todo. Eso sería lo fácil y lo que nos gustaría, verlos siempre contentos. Pero por su bien, y eso solo se puede decir cuando ya eres padre, por su bien, hay que corregirlos, hay que instruirlos,
hay que moldearlos. Porque la vida no siempre les va a dar lo que ellos quieren. Y tienen que aprender a aceptar los nos. Tienen que aprender a respetar, tienen que aprender a saber comportarse. Tienen que aprender a ser disciplinados. Y eso duele. Corregir a un hijo duele. Pero no podríamos ser buenos padres si no lo hiciéramos. Y Dios, en su amor, y te puedo asegurar que le duele como padre, nos corrige por amor a nosotros. Quinto punto. Un padre impulsa. Salmos 127:4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Un padre es o debería ser ese arquero que coge a su hijo como si fuera una flecha y lo dispara, lo impulsa. Es nuestro deber como padres crear una plataforma segura y estable desde donde nuestros hijos puedan despegar, puedan cumplir con su llamado, puedan desarrollarse, podamos impartirles principios, valores, podamos equiparlos, darles una educación, darles los recursos para que puedan optar a un mejor futuro. Es nuestro deber crear un lugar, un entorno donde ellos puedan crecer físicamente, espiritualmente, intelectualmente y cumplir con su propósito, con su llamado. Sexto y último punto, un padre se sacrifica. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nueva traducción viviente, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Lo mejor que tenía Dios era su Hijo perfecto, quien también era Dios al mismo tiempo, al primogénito. Y lo entregó para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. Aun siendo pecadores, aun habiéndole fallado a Dios, aun habiéndole traicionado, Él envió lo mejor, no cualquier cosa, lo mejor, para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo pudiéramos estar reconciliados con Él, para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos, pudiéramos ser parte de su familia. Por eso es importante la ley, pero también el amor. Sin la ley, el amor no tiene sentido. Sin amor, la ley es simplemente castigo. La ley nos mostró cuál era nuestro pecado, nos mostró nuestra condición de culpables. El amor cumplió con la ley, haciéndonos salvos, justificándonos y librándonos del castigo y del destino que nos esperaba. Ya no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Somos adoptados por gracia. Y lo curioso de la adopción es que Dios te acoge como hijo, conociéndote, sabiendo tus virtudes, pero también tus pecados, tus defectos, tus errores, tus taras. Y aún así ha decidido hacerte hijo suyo. Porque si te nace un hijo, bueno, te nace y lo aceptas. Pero cuando adoptas, tú ya eres consciente de cómo es esa persona. Y aún así Dios, siendo conscientes de cómo somos y conociéndonos mejor que nadie, decidió adoptarnos. Recuerda que la imagen que tengas de Dios determinará tu relación con Él. Quisiera acabar orando. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de ser llamados hijos, porque ya no somos huérfanos. Gracias, Padre, porque podemos acudir a ti con total naturalidad, como hijos que somos. Tú eres nuestro Padre que nos escuchas, nos corriges, nos amas, nos cuidas, provees, nos impulsas, nos desafías. Padre, yo te pido que si alguna persona haya tenido una concepción errónea de ti, una imagen que no es, que no te define, pueda entender hoy que tú eres su Padre. Si alguna persona te está escuchando y no te conoce, Espíritu Santo, haz que pueda entender que tú eres, que tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente, tal como somos.
Tú eres ese Padre, Señor, que no está esperando a que nos equivoquemos para señalarnos. Tú eres ese Padre que está en la puerta, como dice la parábola del Hijo Pródigo, que está en la puerta, esperando, con los brazos abiertos, a que un día aquel hijo que se equivocó, que malgastó toda su fortuna y que se fue y que despreció al Padre, tú eres ese Padre que lo está esperando al Hijo para abrazarlo, para recibirlo de nuevo en su hogar. Gracias, Señor, por esta gran bendición, porque ya no somos huérfanos sino hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.